Seguimos. Entonces, esta capa límite que se forma o esta película ofrece un problema muy fuerte. ¿Cuál es ese problema? Esta capa límite es como si fuera una barrera para que nosotros podamos transferir calor, ya sea de la superficie del sólido al fluido o del fluido a la superficie del sólido. A medida que esta capa límite es más gruesa, pues la barrera es mayor y la capacidad para poder transferir el calor es menor, disminuye. Entonces, nosotros, si queremos mejorar la transferencia de calor, ya sea que proporcionemos o retiremos calor a un sistema, lo que siempre queremos es reducir lo más que se pueda el espesor de esta capa límite. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues muy fácil, incrementando el valor del número de Reynolds. ¿Y cómo podemos incrementar el valor del número de Reynolds? Incrementando la velocidad del impulsor. Aquí lo que te estoy indicando es que este espesor de la capa límite es inversamente proporcional al número de Reynolds. De tal manera que si yo incremento la turbulencia o el régimen de mezclado en el fluido, voy aumentando el número de Reynolds y aumentar el número de Reynolds me lleva a disminuir el espesor de la capa límite. Y eso me permite que esto sea más delgadito y tenga menor resistencia a transferir el calor. Para yo de alguna manera medir la capacidad de mi sistema para transferir calor cuando tengo el fluido en contacto con una superficie de un sólido, utilizo algo que se llama H, que en el lenguaje de la ingeniería térmica o de la ingeniería de los procesos de transferencia de calor, a esta H, oigan bien, se le llama coeficiente convectivo de transferencia de calor. Y esta H es una función de la conductividad térmica del fluido entre el espesor de la capa límite. A medida que H tiene valores cada vez más grandes, eso quiere decir que la capa límite cada vez se hace más pequeña, más delgada, y mi capacidad de transferir calor es mejor. Por lo que yo busco cada vez, lo más que se pueda, incrementar el valor de H, ¿sí? Denominado coeficiente convectivo de transferencia de calor. A este fenómeno, bueno, antes que siga, preguntas, muchachos. ¿No? ¿Se entiende? Bueno, esperamos que sí. A este fenómeno, cuando yo tengo la superficie de un sólido en contacto con un fluido, a diferente temperatura la superficie del sólido y la temperatura del fluido, el estudio de la transferencia de calor, quien empezó o quien inició o estableció su estudio, volvió a ser el metiche de Isaac Newton. Isaac Newton pues no nada más estaba en lo que era la física, la viscosidad de fluidos, estaba en la alquimia, que era la química en su entonces, y lo que es esto, ¿no? Lo que es estos fenómenos de transporte. Paréntesis. ¿Ustedes sabían que Isaac Newton creía en la transmutación de los elementos? ¿Sí saben lo que es la transmutación de los elementos? ¿Alguno de ustedes sabe qué es esa transmutación de los elementos?
¿Qué era lo que buscaban los alquimistas? Dos cosas buscaban los alquimistas, los alquimistas dieron origen a la química, por buscar dos cosas que jamás lograron, pero establecieron las bases de la química moderna. ¿Qué era lo que los alquimistas buscaban en la Edad Media? Tenían dos objetivos. ¿Cuáles eran? ¿Saben cuáles eran? Una era la piedra filosofal o el elixir de la vida, o sea, conseguir un elixir que los hiciera inmortales. Y la otra, poder convertir un elemento, cualquier elemento o cualquier sustancia en otra, o sea, convertir, por ejemplo, plomo en oro. Y para eso hicieron una serie de experimentos, combinaciones de sustancias, establecieron principios, recetas, muchas empíricas, otras razonadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, Newton creía que él podría o pudo haber encontrado la respuesta a la piedra filosofal y a la transmutación de los elementos. Obviamente jamás lo logró. O sea que no fue buen químico, pero sí fue muy buen físico y principios de ingeniería. Pero bueno, ese era un paréntesis. Cierro el paréntesis. Pues bueno, regresando a Newton, Newton estudiando este fenómeno de la transferencia de calor entre la superficie de un sólido en contacto con un fluido, estableció lo que llamó la ley de enfriamiento de Newton, en la que dice que el calor ganado o perdido en un fluido es igual al producto de una constante. En ese momento él le llamó constante, ahora nosotros le llamamos coeficiente convectivo de transferencia de calor, multiplicada por el área de la superficie del sólido que está en contacto con el fluido, multiplicado por las diferencias de temperatura entre la superficie del fluido, del sólido, y la temperatura del fluido. ¿Sí? Aquí hay un hecho muy importante que quiero que se den cuenta. ¿Por qué le llamó ley de enfriamiento de Newton? Vamos a este esquemita. Imagínate que tú estás dentro de un cuarto en verano y el cuarto está cerrado, las ventanas, las puertas, y el día está a 40 grados centígrados. Y tú estás en el cuarto. ¿Cómo vas a estar tú en el cuarto? Como pollo, enorme, ¿no? Así. Imagínate que esta superficie es tu piel. E imagínate que esto en vez de ser agua es aire. Y imagínate que esto en vez de ser un impulsor es un ventilador. Y prendes el ventilador. Ahora, antes de prender el ventilador, todo el aire que te rodea se encuentra ¿cómo? De manera que en movimiento o estático. No, no, antes de prender el estático. Y entonces la resistencia para que el calor que tú puedas emitir a través de tu piel se disipe en el fluido es prácticamente nula. No, casi no puedes eliminar el calor. Y entonces dices, ese ventilador, lo prendes, lo prendes y te pones lo más cerca que puedas de él. Como ahora el aire, que es un fluido, está en contacto con la superficie de tu piel, pero ahora el fluido está en movimiento,
¿qué sucede sobre la superficie de tu piel? Se forma una película de aire, pero estática. Pero esa película es mucho más delgadita que el aire que estático que te estaba rodeando. Y entonces la capacidad para que puedas transferir calor de tu piel hacia el fluido o hacia el aire es mayor. ¿Y qué sucede si quieres tú todavía refrescarte más? ¿Qué haces? Digo, no me van a decir, voy por mi chesco, mi chela o me hago, me voy al baño. No, no. ¿Qué haces con respecto al ventilador? Si nada más tienes el ventilador, ¿qué haces si te quieres refrescar más? O te acercas más o le aumentas la qué? La velocidad, ¿no? Si te acercas más con la misma velocidad o si te mantienes a la misma distancia pero aumentas la velocidad, ¿qué crees que va a pasar con la película de aire que está sobre tu piel? El espesor de su capa límite se va a hacer ¿qué? Todavía más delgadita. No, no, más grande no, se va a hacer más delgadita. Y al hacerse más delgada, la resistencia para que disipes o transfieras el calor de la superficie de tu piel hacia el aire va a ser mejor. O sea, vas a estar aumentando el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Obviamente va a llegar un momento en que si tú, y eso siempre y cuando el aire que esté a tu alrededor esté a una menor temperatura que la superficie de tu piel. Va a llegar un momento en que por más que le hagas al ventilador, si no tienes una forma de enfriar el aire que está en el cuarto, o abrir una ventana para que haya intercambio de aire fresco, va a llegar un momento en que las temperaturas se van a igualar y entonces pues ya no vas a transferir calor. Pero igualar las temperaturas quiere decir que a lo mejor esta va a ir bajando, va a ir bajando hasta que alcance la temperatura del aire, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando tú utilizas un ventilador, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este tipo de sistemas donde tengo superficies de sólidos en contacto con fluidos, un parámetro muy importante o el más importante que debo de yo de alguna manera poder medir, determinar, conocer, estimar, es el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Este coeficiente convectivo de transferencia de calor, como aquí se los muestro, es proporcional a la conductividad térmica entre el espesor de la película. La conductividad térmica del fluido, ¿cómo se va a mantener? Sin importar a qué velocidad esté el impulsor. ¿Cómo va a ser? ¿Constante o variable? Constante, ¿verdad? Imagínate que yo agarro un plato de cobre y agarro un alambre de cobre. La conductividad térmica del cobre, ya sea en el plato, en forma de plato, en forma de alambre, es la misma. Sin importar la geometría del sistema, la conductividad térmica es una propiedad que se mantiene constante para las materiales, sustancias. Pero ¿qué sucede con la capa límite? ¿La capa límite de qué depende? Depende del número de Reynolds, el cual depende de la velocidad del fluido, el cual depende de la velocidad a la cual yo tenga el impulsor. Si yo voy aumentando la velocidad del impulsor, aumento la velocidad, la magnitud del número de Reynolds, disminuyo el espesor de la capa límite y como voy disminuyendo el espesor de la capa límite, pero la conductividad térmica es constante, al ser esto cada vez menor, el coeficiente conductivo aumenta, incrementa.
Entonces, por eso siempre buscamos, repito, disminuir el espesor de la capa límite. Pero, ¿cómo es posible que yo pueda, o qué debo de hacer para yo poder estimar el valor de un coeficiente convectivo en este tipo de sistemas? Muy bien, antes de hacer eso, veamos cuáles son sus unidades. Fíjate bien. Uy, perdón. Estamos diciendo que H es proporcional a uy, la conductividad térmica entre el espesor de la capa límite. ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades de K de la conductividad térmica? ¿Recuerdan cuáles son sus unidades? Conductividad térmica, ¿cuáles son sus unidades? Pues vámonos, regresemos a lo que es la conducción. KT, que es la conductividad térmica, tiene unidades de watts sobre metro grado. Puede ser grado centígrado o grado Kelvin. Entonces, conductividad térmica, watts sobre metro grado, ¿no? Entonces, tiene unidades de watts sobre metro grado centígrado. ¿Sí? Esas son las unidades de la conductividad térmica. Y eso está dividido entre delta. ¿Cuáles deben ser las unidades de la capa límite? ¿Cómo mides esto? ¿En qué dimensión? ¿Son qué magnitudes? ¿En qué? Longitud. Y si es longitud, pues deben de ser metros, ¿no? Y entonces, por la regla del sándwich, el coeficiente convectivo de transferencia de calor tiene unidades de watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Puede ser grado centígrado o pueden ser grados Kelvin, es indiferente, porque recuerden que la magnitud de un grado centígrado es igual a la magnitud de un grado Kelvin. No la escala, pero sí la magnitud. ¿Sí? Entonces, H, coeficiente convectivo, tiene unidades de watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Muy bien. ¿Yo qué puedo hacer o qué debo de hacer experimentalmente si quisiera determinar el valor de mi coeficiente convectivo? ¿Y por qué se los digo? ¿La densidad del fluido va a cambiar con el tiempo? ¿Las propiedades del fluido cambian? No. La densidad de del sólido, el ancho del sistema, todo, ¿va a cambiar? No. ¿Qué es lo único que va a variar si yo varío la velocidad del impulsor? Si yo varío la velocidad del impulsor, ¿qué es lo único que cambia?
el espesor de la capa límite. Entonces, fíjense bien, si yo voy a los libros y busco conductividad del agua, conductividad del acero, siempre lo voy a encontrar y me van a dar un valor. Pero si yo digo, hay coeficiente convectivo del agua, ay no, el agua no tiene coeficientes convectivos. El coeficiente H, el coeficiente convectivo, es una propiedad de los materiales del sistema o una propiedad del sistema. Es una propiedad del sistema, porque depende de cómo opera el sistema, va a ser el valor de H. Entonces, H existen correlaciones asociadas a diferentes geometrías, a diferentes impulsores, a diferentes equipos que me permiten su estimación. Pero si yo no tengo nada de eso, entonces una forma de determinar experimentalmente H es a partir de los datos de la temperatura del fluido, cómo va cambiando con respecto al tiempo. ¡Ay Dios! Ya metí el tiempo. ¿Cómo va cambiando con respecto al tiempo? A medida que ya o le estoy proporcionando calor o le estoy retirando calor. Si yo mantengo la temperatura de mi superficie del sólido constante y digamos a mayor temperatura que la del fluido y le proporciono calor, cuando yo tenía una temperatura inicial, no sé, pone que estaba a 20 grados centígrados y aquí esto está a 90 grados centígrados y empiezo a medir el incremento de la temperatura y voy viendo con el tiempo que esto se mantiene a 90 y esto empezó a 20, 25, 30, 40, y voy midiendo con el tiempo esos cambios de la temperatura del fluido. Con una ecuación que ahorita vamos a ver cuál es, puedo encontrar el valor de H. Pero ¿cómo está eso? Pues vamos a ver. El flujo de calor, recuerden, este es el flujo de calor. ¿El flujo de calor qué es? Cantidad de calor por unidad de qué? De tiempo. Aquí fíjate, estoy diciendo, la cantidad de calor por unidad de tiempo es mi flujo de calor, que es potencia. Pero yo quiero ver cómo va cambiando el flujo de calor con respecto al tiempo. Y entonces puedo escribirlo como una derivada. Y este es el calor, ¿sí? Esto, yo como en termodinámica, ¿se acuerdan cómo escribían la cantidad de calor que podía ganar o perder un sistema cuando había un cambio de estado? El calor aquí era igual. La cantidad de calor ganado o perdida por un sistema aquí era igual. ¿No se acuerdan, chavos? ¿No se acuerdan que decían, eso lo vieron en la primera ley de la termodinámica? Les voy a poner de otra manera, que decían, la cantidad de calor, y manejaban una Q mayúscula, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Era igual y ustedes no decían la masa, pero decían la densidad multiplicada por la ¿qué? Por la capacidad, ay Dios, la capacidad calorífica
ese fluido generalmente podía ser cualquier sustancia, su densidad de la sustancia, la capacidad calórica de la sustancia multiplicada por quién, por delta, ¿no? No definían así el calor. Si Q era positivo, el sistema estaba ¿qué? Ganando calor. Si Q es negativo, el sistema estaba perdiendo calor. Y esto lo vieron en la termodinámica, en la primera ley, ¿sí o no? Bueno, ahora imagínate que en vez de que yo le llame A, y bueno, aquí lo multiplicaban por el volumen del fluido. ¿Sí? Ahí está. Imagínate que en vez de que le llame yo Q mayúscula, ahora le llamo Q minúscula. ¿Densidad a qué es igual? ¿A masa por qué? ¿Densidad a qué es igual? ¿A masa entre qué? Entre volumen, ¿no? Y entonces, ¿la masa a qué es igual? O sea, el producto de la densidad por el volumen es igual a quién. A ver, chavos, díganme, densidad es igual a masa entre volumen. Si despejo de ahí la masa es igual al producto de la densidad por el volumen, o sea, eso es masa. ¿Sí? Capacidad calorífica. Aquí está delta T. ¿Sí o no? Esta Q es esta Q que está aquí. Esta masa es esta masa que está acá. Esta CP es esta capacidad calorífica que está acá. Pero fíjense, esta delta T, aquí tengo la temperatura del fluido, pero la temperatura del fluido va a estar cambiando con respecto al ¿qué? Al tiempo. ¿La masa del fluido y la capacidad calorífica del fluido cambian con respecto al tiempo? No. La masa del fluido, porque aquí está cambiando la cantidad de agua. No. Y su capacidad calorífica podemos decir que también es que constante. Como estas son constantes y no dependen del tiempo, yo puedo sacarlas de la derivada y ponerlas afuera. Y fíjate, la masa del fluido, dijimos que la masa del fluido es igual a ¿qué? A la densidad por el volumen. Volumen del líquido por su densidad por la capacidad calorífica, o sea, esto es igual a esto y ya. Pero no puedo sacar a la temperatura del fluido de la derivada, porque yo estoy diciendo que la temperatura del fluido va a ir cambiando porque estoy transfiriéndole calor. Entonces, debo de dejar la temperatura dentro de la derivada y puedo escribir esto, es decir, que el flujo de calor es igual al producto del volumen del líquido, que no cambia, por su densidad, que no cambia, por la capacidad calorífica, que es una función de la temperatura, pero puedo considerarla constante, no hay bronca, por el cambio de la temperatura del fluido con respecto al tiempo. Y yo sé que esto es Q. Ah, muy bien, ya tengo a Q. Pero esto es por un lado, este es el flujo de calor establecido en base a la primera ley de la termodinámica. Pero resulta que por ahí el loco de Newton, bueno, ni tan loco, el genio de Newton dijo, pero el flujo de calor en base a mi ley, cuando yo tengo un sistema así, es igual a esto, el coeficiente convectivo por el área que está en contacto con el fluido por la temperatura de la superficie del fluido, del sólido, menos la temperatura del fluido.
y como flujo de calor debe ser igual al flujo de calor, esto, que es igual a esto, lo igualo, eh, lo igualo con esto, porque es lo mismo. Entonces, lo mismo es lo mismo, lo igualo. Y tengo esta ecuación. Y esta es una ecuación diferencial que me dice cómo cambia la temperatura del fluido con respecto al tiempo en función a la diferencia de temperaturas entre la superficie de un sólido con respecto a la temperatura del fluido y que depende de ciertas constantes o condiciones o características como son el volumen del fluido, su densidad, su capacidad calorífica, el coeficiente convectivo y el área de la superficie del fluido que está en contacto, del sólido que está en contacto con el fluido. Lo reordeno. Este delta T lo paso para acá. Esta diferencia de temperaturas las paso dividiendo. Todo esto se lo quito y lo paso dividiendo a H entre A por AZ, de tal manera que tengo esto y tengo esto. ¿Sí? De aquí integro. Mi fluido tiene una temperatura inicial, dijimos 20 grados, al inicio, y después de cuánto tiempo yo tengo una temperatura, si le estoy dando calor, proporcionando calor, pues una temperatura mayor, ¿no? Y esto lo integro, lo resuelvo. Esta integral, pues es el tiempo, es muy sencillo. Y aquí, para resolver esta integral, se puede hacer por un cambio de variable. ¿Sí saben cómo resolver esta integral? ¿Se imaginan cómo resolverla? Esto ya es esto. Pero esta integral, ¿cómo se resuelve? Recuerden si yo resuelvo esta integral es igual a ¿qué? Logaritmo natural de quién? De xf entre es logaritmo natural de xf entre x0. ¿Sí? No, pues sí. Ando un poco... Bueno, ya, ahí está. ¿No? Si yo quiero resolver esta integral, esto es una constante, no es una variable. Recuerden que Ts se mantiene constante. Mi variable es esta. Esta es como si fuera x con x. Entonces, únicamente tengo que hacer un cambio de variable. Si hago un cambio de variable y digo u es igual a esto, mi diferencial de u va a ser igual a tal, sustituyo, hago el cambio de variable y llego a esto, a que es sería, en vez de aquí poner x, por ejemplo, aquí pondría diferencial de u entre u, ¿no? Y bueno, eso ya cambiaría, sería diferente, ¿no? Entonces, sabiendo que utilizando un cambio de variable y utilizando la relación de la integral
para diferencial de U sobre U, que es logaritmo natural, llego a esta ecuación o esta solución. Esta es la solución de esta integral. Chéquenlo, es muy básico, ¿sí? El chiste es que a mí lo que me importa es esta ecuación. Fíjate bien. La temperatura de la superficie del sólido, ¿cómo es? ¿Variable o constante? El área de la superficie del sólido en contacto con el fluido, el volumen del fluido, su densidad del fluido y su capacidad calorífica, ¿cómo son? Si yo mantengo constante la velocidad, ya me pasé. Si yo mantengo constante la velocidad del impulsor, no lo cambio, mantengo constante el número de Reynolds y mantengo constante el espesor. Y entonces H es ¿qué? También sería una ¿qué? Constante. El valor de H cambiará si yo cambio la velocidad del impulsor o el tipo de impulsor, pero es constante. Ahora, imagínate que, imagínate a todo esto le llamo Y y el tiempo le llamo X. ¿En qué ves? Esta es la ecuación de una ¿qué? Recta. Y esta sería su ¿qué? Pendiente. Entonces, si a todo esto le llamo Y, a todo, y al tiempo le llamo X, y saco la regresión lineal del logaritmo de TS, bueno, del logaritmo de esto, donde esta TF es la que va a ir cambiando con respecto al ¿qué? Al tiempo. Es lo que yo tengo que medir experimentalmente. Y saco el logaritmo natural de esto contra esto, voy a obtener una pendiente cuya pendiente va a ser igual a esto. Y de aquí puedo despejar a quién? A H. Y H, pues es mi coeficiente convectivo de transferencia de calor. Y así lo puedo determinar de manera experimental para cualquier sistema si yo no tengo una ecuación o una correlación específica para ese sistema de cómo poder calcular H. Vamos a ver muchas relaciones que sí nos lo van a permitir, pero si no se puede o si no se tiene, esta es la manera, el procedimiento experimental para poder determinar el coeficiente convectivo de transferencia de calor. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Entonces, ya vimos conducción y ya hasta lo extrapolamos para la transferencia de calor por conducción en placas conectadas en serie. Y llegamos a ecuaciones que nos permitían conocer las temperaturas entre las placas, conociendo el flujo de calor y alguna de las temperaturas, T0 o TS, o conocer el flujo de calor conociendo las temperaturas de las placas. Conducción. Convección. Ya vimos el fenómeno de convección aplicado a un sistema en donde tengo un fluido en contacto con la superficie de un sólido, donde están a diferentes temperaturas la superficie del sólido y la temperatura del fluido. Y vimos que eso está explicado por la ley de enfriamiento de Newton, y ya entendimos que H es una constante o un parámetro que depende del tipo de sistema, tanto de el mezclado, quién mezcla, la geometría del sistema, etc. Y entendiendo todo este sistema, vimos
¿Cómo podemos encontrar el valor del coeficiente convectivo? Experimentalmente. Ahora, lo que vamos a ver es cómo se conectan el mecanismo de conducción y convección de calor en un sistema. ¿Cómo se transfiere el calor en la capa límite? ¿Por qué mecanismo? Conducción, porque el fluido está estático, no se mueve. ¿Y cómo se transfiere el calor de la frontera de la capa límite al fluido? ¿Convección qué? Forzada, porque el fluido está haciendo movimiento por un dispositivo. Entonces yo aquí tengo dos mecanismos conectados. Conducción de calor a través de la capa límite del fluido con convección en el fluido. Muy bien. Uy. Si yo me voy a la ecuación de Newton, recuerden que la ecuación de Newton me decía que el flujo de calor era igual al área por el coeficiente convectivo por la diferencia de temperaturas. ¿Sí? Si yo el área que está aquí la paso dividiendo al flujo, entonces tengo flujo de calor entre el área. Pero ¿quién es el flujo de calor entre el área? ¿Se acuerdan? Fourier dijo, al flujo de calor transferido a través del área de un sistema le voy a llamar QZ, y esa QZ se le llama flux de calor. Flux de calor. ¿Sí? Y después Fourier dijo, cuando yo tengo este flux de calor en un sistema donde se transfiere el calor a través de un sólido, ¿sí? O de una sustancia estática, que puede ser líquido, gas o un sólido, a ese flux de calor estableció su primera ley y dijo que era igual a menos la conductividad térmica por el cambio de la temperatura con respecto a la dirección Z en la que se transfiere el calor. ¿Sí? Este es el flux de calor por conducción. ¿Sí? Este es el flux de calor, ¿por qué? Por convección. En la frontera entre la capa límite y el seno del fluido, donde el fluido ya está en movimiento, ¿cómo debe de ser en esta frontera el flux de calor? Conductivo y convectivo, ¿cómo deben de ser? ¿Iguales o diferentes? Iguales. En la frontera entre la capa límite, donde el calor se transfiere por conducción, con el fluido ya en régimen laminar, turbulento, transitorio, pero no está el fluido en movimiento, donde el calor se transfiere por convección, los flux conductivo y convectivo son iguales. Ah, entonces yo puedo igualar el flux convectivo dado por la ley de Newton con el flux conductivo dado por la ley de Fourier y los igualo. De tal manera que esto lo igualo con esto y llego a esta ecuación.
Pero debo de aclarar algo. Esto que me está indicando es que la transferencia de calor se da únicamente a través de quién, por conducción, de la capa límite. Por eso lo pongo así. Muy bien. Este KT que está multiplicando lo paso dividiendo. Esta diferencia de temperaturas que está multiplicando lo pasa dividiendo. Y llego a esta relación. Esta relación es la transferencia de calor representada por el coeficiente convectivo, o sea, convección de calor, o transferencia de calor por convección, entre la constante de conductividad térmica por la transferencia de calor por conducción. Lo que está arriba me representa convección, lo que está abajo me representa conducción, ¿no? Pero este número, si se acuerdan, H es watts sobre metro cuadrado grado y KT es watts sobre metro grado. ¿Qué unidades tiene esto? Debe tener unidades de qué? Recuerden, watts sobre metro cuadrado grado entre watts sobre metro grado. Por ahí me sobra un qué. ¿Y en dónde queda? ¿En el numerador o en el denominador? Denominador. O sea que si yo quisiera quitarle las dimensiones a esto, necesitaría multiplicar por alguna magnitud que fuera una qué. Longitud, ¿no? Algo que fuera longitud. ¿Qué longitud es la que me representa el sistema? Regresémonos a nuestro esquemita. Esto lo dejé para ahorita. Fíjate bien, todo este proceso de transferencia de calor por conducción a través de la capa límite y por convección ya hacia el seno del fluido, se da en un sistema que tiene una longitud característica. La longitud característica es una dimensión característica de mi sistema. En un tanque agitado, ¿quién debe de ser el diámetro, la longitud característica? ¿Quién sería? Voy a poner dos esquemitas. No me funcionó así. Fíjate, imagínate que tengo un tanque de mezclado y en este tanque de mezclado tengo un sistema de transferencia de calor
que se le llama un enchaquetado o una chaqueta. Un enchaquetado es una camisa que rodea al tanque. Esa camisa está hueca y rodea el tanque de tal manera que cubre todo el volumen del medio. Yo puedo hacer pasar a través de esa chaqueta un fluido o un gas o vapor. ¿Qué sucede si hago pasar, por ejemplo, vapor de agua y adentro tengo un medio líquido? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde voy a transferir calor? Del líquido de la chaqueta, ¿a quién? Al fluido. Por el contrario, imagínate que aquí tengo agua a 70 grados centígrados o un medio a 50 grados centígrados y hago pasar aquí un refrigerante a 15 grados centígrados. ¿Qué va a pasar entonces? Va del medio al fluido, estoy retirando calor. Pero este es un sistema a través de un enchaquetado. Lo mismo puedo hacer con este sistema, pero este sistema ya no es un enchaquetado, es un serpentín y va al interior. Igual puedo hacer pasar un vapor de agua con una alta temperatura y entonces le transfiere calor al medio, o puedo hacer pasar un refrigerante a baja temperatura y le retira calor al medio. Aquí, ¿quién es el diámetro característico de este sistema? ¿O cuál es, perdón, ya te di la respuesta. ¿Cuál es la longitud característica del sistema? El diámetro del tanque, exacto. Este diámetro del tanque es la longitud característica. Y en este otro, con el serpentín, ¿quién es la longitud característica? Exacto, es el diámetro del serpentín, o sea, la distancia que hay entre extremo y extremo, de aquí para acá, esa es la longitud característica. Dependiendo de la longitud característica, que es una función de la geometría y diseño del sistema, si yo utilizo esa longitud característica y multiplico ambos lados de la ecuación por esa longitud característica, ¿sí?, puedo escribir esto. Aquí está abajo, pero recuerden que por la regla del sándwich, al estar aquí quedaría arriba, pero generalmente se pone de esta manera, aquí abajo. Pero lo que me importa es esto. Ya al multiplicarlo por una longitud característica que es metros, que sus unidades serán metros, este número ya no tiene ¿qué? Ya no tiene dimensiones, y entonces a este número dimensional que me relaciona la transferencia de calor por convección con la transferencia de calor por conducción se le llama el número de Nusselt. Y el número de Nusselt es igual al producto del coeficiente convectivo de transferencia de calor por la longitud característica del sistema entre la conductividad térmica del fluido, ¿sí? Y se puede entender como esto, como la rapidez a la que yo transfiero calor por convección entre la rapidez a la que yo transfiero calor por conducción. ¿Qué significaría si yo tuviera un número de Nusselt igual a 100? ¿Qué significaría? Velo, imagínate tu rapidez. ¿Qué significa? Que la transferencia de calor por convección es que 100 veces más que
rápida que la rapidez a la que se transfiere el calor por conducción. ¿Quién controla el proceso de transferencia de calor? ¿La convección o la conducción? Fíjense, aquí es un concepto bien interesante de ingeniería. Ya nos queda claro que esto significa que la convección es 100 veces más rápida que la conducción. ¿Quién controla la transferencia de calor? ¿La convección o la conducción? Me están diciendo que la convección. Yo te voy a poner este ejemplo. Imagínate que te den una mesada y te dan una mesada quincenal. Cada 15 días. Siendo sinceros, ¿en cuánto tiempo te acabas tu mesada? Te dura, digo, no dudo que haya quienes dure 15 hasta ahora, pero generalmente en la mayoría de los casos, y yo lo digo por mi hijo, la mesada generalmente ¿en cuánto tiempo te la acabarías? Una semana, ¿no? Entonces, estás transfiriendo dinero, te está llegando a través de lo que te dan tus papás y te lo estás consumiendo a través de lo que tú te gastas. ¿Cómo es la velocidad a la que gastas el dinero con respecto a la velocidad en la que te llega? Mayor. Pero ¿quién controla la cantidad de dinero que te llega? ¿La velocidad a la que te lo gastas o la velocidad a la que te llega? Entonces, siempre en un sistema, quien controla el mecanismo de transferencia de momentum, calor o masa es el mecanismo que procede a la menor velocidad, porque ese es el que controla, es como la llave de paso que controla que fluya o el momentum o el calor o la masa. Te vuelvo a preguntar, un número de Nusselt de 100 significa que la convección es 100 veces más rápida que la conducción. ¿Quién controla el proceso? La conducción. Y si yo tuviera un número... Ay Dios, no me salió. Así. ¿Eso qué significaría? Pues acá abajo está el 100, ¿no? 100 veces más rápida la conducción que la convección. Pero ¿quién controlaría el proceso? La convección, ¿sí? Esa es la importancia del número de Nusselt. La importancia también del número de Nusselt es que el número de Nusselt está relacionado con el número de Reynolds y vamos a ver qué otro número dimensional que se llama el número de Prandtl. Y a través de los números adimensionales del número de Reynolds, del número de Prandtl y el número de Nusselt, yo puedo establecer diferentes condiciones para conocer H y poder llevar a cabo el diseño de mis sistemas de transferencia de calor. Pero eso lo veremos la siguiente clase. Bueno, la siguiente clase lo que vamos a ver en realidad es un problema. Vamos a resolver un problema. Perdón, aplaudí porque había una mosquita y me estaba molestando. Problema 8, donde vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta ahorita de transferencia de calor. Este se los voy a hacer llegar, el problema. Y después de eso vamos a ver la relación que existe entre el número de Nusselt con los diferentes, bueno, con el número de Reynolds y el número de Prandtl. Vamos a ver quién es el número de Prandtl.
y cómo a través de sus relaciones podemos diseñar o encontrar relaciones para determinar el valor del coeficiente convectivo para diferentes tipos de sistemas de tanques agitados con intercambiadores de calor. Y hasta ahí la dejamos. Detengo la